Bienvenidos y bienvenidas a la Facultad de Magisterio. Primero empezaremos con una visión externa. ¡Vamos allá! En el mismo lugar podemos encontrar la Facultad de Ciencias Sociales. Un poco más adelante encontramos el edificio principal de Magisterio. A continuación, el pabellón deportivo, que es donde se realizan actividades deportivas, la cafetería, la biblioteca y por último el aulario oeste. Y ahora investiguemos por dentro. Empezamos con el edificio principal. Nada más entrar, encontramos conserjería y secretaría, donde siempre están a tu disposición, para cualquier duda. Además, en la planta baja también encontramos la sala multiusos. En ella nos juntamos para hacer trabajos en grupo. También podemos ver algunas aulas como esta, en la que siempre hay alguna conferencia. Ahora nos dirigimos hacia las escaleras, que siempre están al lado de los baños en cada planta. Venga, subimos. Llegamos a la entreplanta, esa planta que no sabes qué hace ahí. ¿Por qué no? No es la primera, no te confundas. En este piso encontramos las aulas de informática, como la que podéis estar viendo a continuación, y la zona de departamentos del profesorado, aunque esta zona se repite en todas las plantas. ¿Ahora qué? ¿Subimos? Hemos llegado a la verdadera primera planta y encontramos dos laboratorios, los cuales utilizamos para hacer actividades de experimentación muy divertidas y lúdicas. Por ejemplo, en la asignatura de Ciencias Naturales. Como podéis ver a continuación, estos dos laboratorios están equipados de diversos materiales científicos de los cuales podrás hacer un gran uso. ¿Estáis cansados? Porque seguimos subiendo. Llegamos a la última planta, la cuarta. En primer lugar, encontramos el aula de plástica y música. En ellas podrás expresarte, desarrollar tus habilidades y conocimientos. Y os preguntaréis, ¿qué ha pasado con la segunda y tercera planta? Pues en ellas se encuentran la mayoría de aulas ordinarias para las clases de nuestro día a día, igualitas que la que os voy a enseñar. Y ahora cambiamos de edificio. Este es el aulario oeste. En este edificio de 3 plantas están la mayoría de las clases ordinarias y de vez en cuando nos imparten clase aquí. Como podéis observar en las imágenes, las clases son muy amplias y en las mesas podemos encontrar una regleta multienchufe integrada, para así poder conectar nuestros ordenadores mientras los usamos. ¿Quieres un buen sitio para estudiar? Conoce nuestra gran biblioteca. En la planta baja hay mesas y ordenadores para trabajar de manera individual y en silencio. ¡Shh! Como veis, es enorme, tiene 5 plantas. Además, algo que te puede interesar es que podrás alquilar un portátil si no dispones de él o buscar sus libros por la página web. Llegamos a un lugar que seguro te interesa, la cafetería. Esta tiene 2 plantas y ambas tienen salida a la terraza. Además, podrás encontrar menús y bocadillos riquísimos por un módico precio. Para terminar, si las vueltas en coche te quieres ahorrar, puedes venir a nuestro parking a aparcar. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos que os haya gustado.